La plática siguiente es del doctor Fernando Lara Torres. Él es egresado del IMSS de Nuevo León. Posteriormente hizo un adiestramiento en terapia endovascular en el Hospital Juárez de México a cargo del doctor, el doctor Gustavo Melo. Entonces, él está encargado de terapia hemodinámica en el hospital y estamos también creando o modificando un poco cómo sería el proyecto Stroke en nuestra unidad. Entonces, Fernando nos va a hablar del proyecto Stroke. Hola, buenos días. Sí, sí, en mi pantalla. Normalmente es al fondo, normalmente es un Mac, ¿verdad? Ahí está. Ok, ¿Sí la ven? perfecto, perfecto. Ok, muchas gracias al doctor Monroy por la invitación, al doctor Bennett. Bueno, esto es prácticamente el proyecto Stroke, lo que estamos pretendiendo realizar. Vamos a ver un poquito de generalidades y un poquito de historia. Como sabemos, Pitágoras, a pesar de un excelente matemático, él siempre habló que si para tener un adecuado funcionamiento cerebral hay que tener un adecuado flujo cerebral. Posteriormente, Da Vinci comentaba que si hay una compresión importante de los vasos cerebrales, lógicamente hay una pérdida del estado de alerta, ¿no? Entonces, desde ese tiempo ya se platicaba sobre lo que es prácticamente el stroke, ¿no? La OMS, ¿cómo nos define lo que es el infarto cerebral? Que es un deterioro neurológico agudo debido a una patología vascular causado una isquemia, ¿no? Y la isquemia la vamos a definir cuando la demanda del oxígeno y la glucosa falla para satisfacer las necesidades metabólicas del cerebro. La OMS comenta que cuando es un deterioro mayor a 24 horas se considera como un infarto y cuando es menor a 24 horas, principalmente menor a una hora, se conoce como un ataque isquémico transitorio. De epidemiología, esta es una enfermedad de las más importantes con mayor morbilidad y mortalidad. En el 2016 a nivel mundial hubo 9.5 millones de casos y se considera como la primera causa de mortalidad y morbilidad y mortalidad en los países industrializados, con una incidencia mundial de 258 por cada 100.000 personas. La incidencia en México es de 232 por cada 100.000, con una tasa de mortalidad de 7.3 por cada 100.000 habitantes. Eso nos quiere decir que es la segunda causa de discapacidad de adultos en México. Alrededor de 20.000 personas presentan un ictus, un infarto cerebral en la Ciudad de México. Estos son datos del 2016. Y 150.000 personas mueren secundario a esto. Cada 40 segundos una persona va a sufrir un infarto. Y esto nos quiere decir que es la tercera causa de muerte entre los adultos en México. Todo esto nos está diciendo que es una patología de salud pública importante que tenemos que tomar en cuenta y poder valorarlo de manera adecuada y darle un tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Esta es una gráfica de un estudio que se hizo un metaanálisis en el cual englobaron todos los estudios, hicieron esta gráfica en el cual van indicando el aumento de la incidencia conforme los años. Si se fijan en el estudio de PERT de 2000 al 2001, mencionaban que una incidencia un poquito mayor de 50, esto es a nivel mundial, y si se fijan cómo va subiendo. Y en el 2016, en 2006, en 2012, en un estudio en China, ellos consideran que la incidencia a nivel mundial es por arriba de los 300. Ellos calculan que por ahí en el 2030 la incidencia va a ser arriba de los 350 por cada 100.000 personas. Entonces, esta es una enfermedad que va a ir aumentando su incidencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Lógicamente va a aumentar porque va a aumentar las personas con mayor edad, ¿no? Va a distribuirse diferente la gráfica de población. Lógicamente se ha visto que los países con ingresos bajos tienen mayor incidencia, 281 por cada 100.000, y los que tienen un ingreso alto también. Eso también nos observa en este mapa que nos dice el índice de mortalidad. Y se fijan lo que es el color gris que no hay datos, pero los demás, el color rojo es donde hay una mayor tasa de mortalidad. Y en México nos encontramos aproximadamente en lo que es el color amarillito, que correspondería con lo que les comenté hace rato, de 24.5 a 50 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y se fijan, los índices de mortalidad son en países en vías de desarrollo.
se fijan principalmente en África, partes, zonas de Asia, entre otros. Únicamente la enfermedad, hay muchos factores de riesgo que ya conocemos, como la edad. Conforme uno va envejeciendo, pues va aumentando el riesgo de un infarto. El sexo masculino, en este mismo estudio notaron que había un poquito de prevalencia mayor en los hombres, con una incidencia de 133 por cada 100.000, en vez de en mujeres de 99 por cada 100.000. Básicamente las comorbilidades como hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, una cantidades elevadas de lo que son colesterol LDL. También nos ha visto que algunas cardiopatías, principalmente mal controladas como la fibrilación auricular, pues va a aumentar el riesgo de lo que es padecer un infarto cerebral. La fisiopatología, como sabemos, el flujo cerebral normal es de 60 mililitros por cada 100 gramos por minuto del cerebro. Lógicamente, el cerebro es tan inteligente que por medio de ciertos factores va a tratar de conservar este flujo, como es el acoplamiento neurovascular, lo que es la autorregulación cerebral y lo que es el control neuronal. Dentro de la autorregulación se va a estar totalmente normal entre 50 y 150 metros de mercurio. Y hay tres hipótesis las cuales nos indican para tratar de mantener esta autorregulación. La hipótesis miogénica, en el cual las arteriolas van a responder a menor medida conforme el estrés, digamos, la presión intravascular. La endotelial, que sería principalmente cuando hay un daño endotelial o algún aumento del estrés de la pared, va a haber una secreción de ácido nítrico, el cual también va a regular lo que es el diámetro. Lo que es la neurogénica, que esto es directamente por los nervios, lo que es la base nervorum que irrigan los vasos, lógicamente la secreción de lo que es de neurotransmisores, va a regular lo que es la autorregulación, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo esto, lógicamente si hay una disminución de lo que es el flujo cerebral por debajo de más o menos alrededor de 50 mililitros, el cuerpo va a tratar de aumentar el volumen sanguíneo cerebral, posteriormente una dilatación microcirculatoria, va a haber un aumento o reclutamiento de lo que son las arterias colaterales. Si disminuye después de esta cantidad de 50 a 20, el cuerpo va a empezar a haber un aumento del consumo normal de oxígeno, aunado también con un aumento de lo que es de la glucosa, va a haber un aumento de radicales libres y también va a seguir aumentándose entre las colaterales. Posterior menor a 20 ya se le conoce cuando hay empieza a dar lesión. Entonces aquí hay un máximo de los colaterales, hay una pérdida de la función neuronal. Se ha visto cuando hay pacientes de ese tipo, le hacen el encefalograma, empieza a haber alteraciones en la que es la transmisión. Posteriormente hay una disminución de lo que es el oxígeno, la disminución del pH, empieza a haber acidosis láctica, apertura de canales de calcio, y también empieza a haber este aumento de lo que es potasio extracelular. Esto nos está diciendo que hay una lesión de la membrana celular. Posteriormente, pues, por debajo de 10 mililitros, hay una ausencia de flujo colateral y lo que es influjo, hay una entrada de lo que es de calcio hacia la neurona, y lógicamente hay muerte y análisis de la pared celular. Esto es muy importante, hay que tomar en cuenta lo que es el tiempo, ¿no? Se ha visto que pacientes que tienen un flujo menor a 5 mililitros tienen una tolerancia hasta 20 minutos antes de que se forme que haya la necrosis. En pacientes que tienen 8 mililitros hasta 30 minutos, 12, 50 y 15, 80 minutos. Aquí es donde entra, digamos, la importancia del tratamiento endovascular o de recanalización de lo que es un paciente con infarto cerebral. O sea, que tenemos que ser muy, muy rápidos para poder hacer la recanalización de lo que es el vaso y poder darle al paciente mejor tratamiento y un mejor pronóstico, ¿no? Por eso hay un dicho que el tiempo es cerebro. Aquí, digamos, es un esquema en el cual observamos que está un trombo en una arteria principal y el cual se estimula lo que es lo que son las arterias colaterales, ya sea por medio del polígono Lewis, las arterias colaterales. También lo que se conoce como hay una reperfusión anterógrada, ya sea por medio de reperfusión anterógrada arterial o venoso, ¿no? Y digamos lo que comentábamos, primero empezamos con ligolemia, desde 50 a 20, después lo que es la zona de penumbra de 18 a 10, y después de flujo de menor a 10 ya se considera infarto. Pero aquí lo más importante es lo que es el tiempo. Aquí en este esquema, en el cual si logran ver donde se encuentra
en la parte media de los núcleos de la base, la parte azul, que se le conoce como el core isquémico, será como el núcleo infarto o el infarto como tal, que es la zona donde hay necrosis, donde fue el menor flujo. Y la zona periférica que se encuentra de color verde es la zona que se le conoce como esquema, la penumbra, la cual todavía tiene cierto flujo, el cual está conservando su función, lo que es el cerebro. Y entonces aquí la importancia de lo que es la recanalización o el retiro del trombo es para tratar de salvar esta zona, la zona de penumbra. De que si se deja pasar más tiempo, lógicamente va a ir disminuyendo de manera gradual, poco a poco, lo que es esta zona de penumbra, hasta que se convierta en lo que es el núcleo del infarto totalmente en toda la zona afectada de la arteria. Importantísimo en la clínica está la escala de NIS, que esto nos va a dar un parámetro importante de cómo se encuentra el paciente, si tiene una enfermedad grave, una enfermedad moderada, una enfermedad leve. Se compone de 11 parámetros, una escala que va de 0 a 42, únicamente 0 es un paciente sano y 42 es un paciente con una enfermedad muy grave. Como les comentaba, 0 a 1 normal, de 1 a 4 se encuentra leve, de 5 a 15 moderado, de 16 a 20 moderado a grave y de mayor a 20 grave. Esto es muy importante porque en los últimos protocolos, a partir de 2015, hay que tomar en cuenta esta escala para poder determinar si el paciente es candidato o no a un tratamiento endovascular. Entonces, si nos llega un paciente, le hacemos la escala de NIS, hay que hacer un estudio de imagen lo más pronto posible. En la mayoría de los hospitales se cuenta con tomografía y en otros hospitales con mayor infraestructura se cuenta con resonancia. Al principio los protocolos consideran hacer una tomografía simple para descartar que haya una enfermedad del tipo hemorrágico y posteriormente, si se tiene, dependiendo del tiempo, se puede optar con una perfutac. Nosotros en el hospital vamos a acotar perfutac, que eso nos va a ayudar a hacer un mayor tamizaje de pacientes con un mayor tiempo de infarto. Y si se tiene la posibilidad, hacer un estudio de resonancia magnética con difusión, si se puede hacer con perfusión y con lo que es el FLAIR. Este es se le conoce como, es una imagen es un dibujo de lo que se le conoce como ASPEX, que es lo que hicieron estos autores, dividieron lo que es la zona de las zonas irrigadas por la Edad Media en 10 puntos y dando un punto a cada zona que se va a afectar. Se fijan hasta lo que es el núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lentiforme, la ínsula, M1 la parte anterior del lóbulo frontal, M2, M3, M4, M5, M6. Y cuando llega un paciente se le realiza la tomografía y se ve, digamos, la zona afectada. Si ve que está afectada alguna zona, se le da un punto por cada uno. Entonces, digamos, 10, se me consigue un paciente que no tiene ninguna lesión isquémica visible en la tomografía y se le va quitando un punto por cada uno que se vea, ¿no? Esto es importante porque en los protocolos después del 2015 se observó que pacientes con 6 o más puntos son pacientes con un infarto viable para tratamiento endovascular y pacientes con menos de 6 son pacientes con un mal pronóstico y con menor tasa de recanalización del vaso. Esto en tomografía se inventó, pero también hay difusión ASPEX que se hace por medio de resonancia y últimamente en los últimos 2 años hay un ASPEX que para fosa posterior. Digamos, ¿y qué es lo que es el código stroke? Lo que estamos, digamos, se le llama el procedimiento de reconocimiento de los signos y síntomas precoces de lo que es el esquema cerebral producidos por una disminución importante del flujo sanguíneo cerebral con una presentación súbita. Esto es importantísimo. Aquí hay que, digamos, educar al paciente y cuáles son los síntomas más importantes para los cuales debe acudir directamente a un hospital, ¿no? Aquí es donde aquí en nuestro país es un poquito más complicado. Y digamos, el código stroke de qué se compone, ¿no? Lógicamente es el paciente que se percate que tiene los síntomas, digamos, lógicamente al percatarse inmediatamente acudir a un hospital. Y en el hospital, lógicamente, tiene que haber un código stroke. Hay 3 tipos de hospitales encargados de ver lo que son los infartos cerebrales. El primero es el tipo 1, en el cual tiene la capacidad de ver el paciente, pero no tiene, digamos, el medicamento ni la terapia endovascular para poderlo tratar. Lo ideal sería que lo mandara a un tipo 2, que en el tipo 2 tiene la capacidad del tratamiento médico para poder realizar el tratamiento, pero no tiene lo que es la terapia de reproducción, terapia endovascular. Y después nos vamos al tipo 3, que será una conjunción de los 2 hospitales anteriores para poder hacer. Entonces, lo ideal fuera que llegara un paciente, supongamos que llegara
un tipo 1 y el tipo 1 trasladan a un tipo 3. De preferencia, si llega al tipo 2, se le inicia el tratamiento con trombólisis y posteriormente a un tipo 3, ¿no? Hay que tomar en cuenta que debe tener el paciente terapia de reperfusión, ya sea con trombólisis y con terapia endovascular, y que tiene que tener, lógicamente, una unidad de cuidados intensivos y posteriormente una unidad de rehabilitación. Como les comentaba, el hospital debe contar con un tomógrafo, si tiene perfutax sería el ideal, con una resonancia magnética para que se pueda hacer lo que es difusión y FLAIR, esto principalmente en pacientes en los que no sabemos cuánto tiempo tiene de evolución, los que se conoce como wake-up stroke, una buena sala de hemodinamia y lógicamente a partir de la sala de hemodinamia, alguien que realice el tratamiento endovascular, ¿no? Un médico endovascular para que pase el rescate, no sirve de que tengamos la terapia y no haya nadie, ¿no? Y en el hospital tiene que estar totalmente en el mismo tono, todos conjuntados, tanto el servicio de urgencias como el servicio de radiología, como el servicio de neurología, neurocirugía y lo que es terapia endovascular para que se haga una cadena y hasta el mismo policía que se encuentre en la entrada que pudiese aprender él y él pudiese canalizar directamente hacia la parte central de urgencias y de ahí se pudiese llevar directamente a lo que es al estudio de imagen y poder darle el tratamiento lo más posible, ¿no? Conforme el tratamiento endovascular ha habido controversias. En el año 2013 salieron estos dos artículos, lo que es el Mr. Rescue y lo que es el IMS número 3, en los cuales comparaban el tratamiento de trombólisis, tratamiento médico versus el tratamiento endovascular, en los cuales encontraron que hubo un mayor índice de morbilidad, mayor índice de complicaciones hemorrágicas, posterior tratamiento en el tratamiento endovascular. Y entonces en ese momento se desechó, dijeron que el tratamiento endovascular no es el adecuado. Pero esto no fue como un partaguas. En 2015 se dieron 5 estudios, estos son los principales 4, lo que es el Mr. Clean, que se hizo en Países Bajos, el Swift Prime, lo que es el Revascat, se hizo en España, y el Escape, en el cual compararon, ya con nuevos dispositivos, compararon lo que es el tratamiento endovascular versus el tratamiento médico, en el cual encontraron una significante, una diferencia importantísima entre el tratamiento médico versus el tratamiento con de trombectomía, en el cual encontraron una escala de ranking menor en pacientes con trombectomía a los 90 días, los cuales solo se hacía la trombólisis. Entonces esto fue un parteaguas porque esto empezó a desarrollar nuevos dispositivos y nuevas técnicas para poder hacer la trombectomía. Y las críticas de este tipo de estudios hacia los de 2013 fue de que ¿por qué no funcionaron? Fue porque el tipo de dispositivo era más agresivo, rompían los vasos, había lesiones de los vasos, tipo disecciones. Como tal, posteriormente en 2013 hubo 2 estudios bastante importantes, lo que se le conoce como el estudio Down, aquí hubo un error, y lo que es el Diffuse, en el cual nos dicen que se puede hacer trombectomía, tratamiento endovascular después de las 6 horas. Lógicamente tienes ciertos criterios, principalmente el Diffuse nos decía que es un paciente con un aspecto mayor a 6, con mayor de 6 horas, de 6 a 16 horas. Hay que hacerle una resonancia magnética con una difusión y perfusión o una perfutac, y hay que tomar en cuenta varios factores. Aquí tenemos un ejemplo del artículo en el cual nos dice tiene que estar lo que es el núcleo infarto, lo que es el core, menor a 70 centímetros cúbicos. Y lo que hay que hacer es buscar por medio de la perfusión lo que es la zona de penumbra, la cual tiene que ser mayor a 1.8. Y lógicamente tiene que haber un volumen, se va a conocer como el mismatch, la diferencia que tiene que haber. En este ejemplo, si fijan, la zona rosa que viene en su pantalla es, digamos, tiene un volumen de alrededor de 58 cc, o sea, menor a 70, como es indicado. En la perfusión hay un volumen de 108, o sea, tenemos un tejido 1.9 veces mayor a lo que es al infarto, o sea, tenemos un tejido salvable de 108 cc. Entonces, este paciente sí es candidato para hacer trombectomía después de las 6 horas, ¿no? Y bueno, llegamos a lo que es el proyecto STOCK, lo que tratamos de instalar en nuestro hospital. Entonces llega un paciente con una sintomatología del servicio de urgencias. El urgenciólogo lo que tiene que es descartar si es secundario a una patología vascular o es otra cosa, ya sea una hiperglicemia, una hipoglicemia. Posteriormente que él hace la diferencia
tiene que valorar qué déficit neurológico es por medio del NIS, valorar el tiempo de evolución, si está, y lógicamente tiene que pedir el estudio de imagen. Aquí vamos a dividir en tres opciones: menos de 6 horas, de 6 a 24 horas y más de 6 horas. Dentro de las primeras 6 horas hay que ver si es candidato para hacerle trombólisis. En las primeras 4.5 horas. Las contraindicaciones es lógicamente una cirugía previa antes del mes, un infarto antes previo, menor a un mes, y si es candidato se le da la dosis de RTP a 0.9 miligramos kilo. En caso que no sea candidato por tiempo o por diferentes cosas, esto no nos contraindica que sea candidato a trombectomía mecánica. Hay que tomar en cuenta que un NIS mayor a 6, un ASPEX mayor a 6 y que esté dentro de las primeras 6 horas. Van a decir ustedes, ¿y por qué un NIS menor a 6 no es candidato? Se le considera, como hace rato, un infarto de manera leve y normalmente son arterias lentículo estriadas que son de muy pequeño calibre. Entonces, al tratar de introducir un catéter, un microtúbulo por esa zona, podemos propiciar que se rompan y aumentar lo que es la sintomatología del paciente en vez de beneficiar. Y posteriormente hay que hacer la trombectomía mecánica. Algunos protocolos comentan que desde que llegue el paciente a urgencias hasta que se esté haciendo el abordaje femoral, tiene que pasar máximo 90 minutos. Es un tiempo bastante considerable, pero en algunos casos un poquito difícil, ¿no? Nos vamos a lo que es de 6 a 24 horas. Entonces, lógicamente, tiene que tener un paciente un NIS 6 o mayor. En este caso, hay que hacer un estudio de imagen, una perfutac o una resonancia magnética. Esto nos quiere decir para, como les comentaba hace un momento, valorar el tejido de penumbra, el tejido que es salvable, para poder darle un beneficio. Si vemos un paciente que a las 8 horas y le hacemos una perfutac con la resonancia y encontramos un infarto bastante grande con una zona de penumbra casi igual, con una diferencia muy poca, pues lógicamente es un paciente que sea trombectomía mecánica. No es candidato a esto, ¿no? Aumentamos más el riesgo que pueda presentar un riesgo de sangrado a las 24 horas y complicar más el paciente y tener riesgo de fallecer, ¿no? Con respecto a las 24 horas después, ahí prácticamente es valorar cuál es la causa del infarto, valorar la antiagregación, si el paciente es candidato o no. Aunque en algunos casos en literatura hay ciertos casos que están haciendo hasta 48 horas, ¿no? Pero todavía no sale ningún protocolo importante. Estos son los estudios, estos son los dispositivos que se utilizaban anteriormente. Primero es el alligator snare, y si fijan es como una manita de esas que agarran los peluches en las máquinas, en los centros comerciales. El otro es el ghost snare, que parece como, yo lo comparo así como esas como cuerdas que utilizan la gente que trabaja en la perrera para agarrar a los perritos. Ese ya prácticamente no se usa. Lo que es el de abajo, el ghost snare, se utiliza para extraer objetos extraños. Cuando se rompe un coil, se rompe alguna punta del catéter, lo utilizamos y lo extraemos. Este es otro dispositivo, el Mercy, que fueron los primeros dispositivos que se utilizaron en los estudios que les comenté en 2013. Si se fijan, comparando con los otros stents, se ven bastante agresivos, parecen como sacacorchos, y por el tamaño, por el tipo de dispositivo, pues lastiman lo que es el endotelio y provocan disecciones, ruptura del vaso. Posteriormente salió ya lo que es la aspiración. En la parte de arriba está lo que es el sistema de aspiración de penumbra con un dispositivo para romper el coágulo, que son las cosas que se encuentran al lado. Esto ya se desechó, solo se utiliza lo que es la aspiración. Después el Phenax Clot Retriever, que es una especie como escobillón, así como para limpiar las mamillas, en el cual se introducía, se metía, se introducía, se extraía hasta que se pudiese romper el coágulo. Pero esto lógicamente propiciaba que se pudiese desprender un coágulo y se nos fuera a la musculatura periférica, ¿no? Es el Solitaire, que es el que más se utiliza. Este es un dispositivo de Medtronic que hay de diferentes tamaños, en el cual se ha utilizado, que es el que más ha tenido mayor auge, ¿no? Si se fijan, la composición es muy diferente a los anteriores. Es menos agresivo. La ventaja de este es como una especie como de taco, que al entrar en vasos de menor tamaño se adapta y no tiene tanta lesión de lo que es el endotelio. Aquí tenemos un video en el cual se muestra cómo es la trombectomía mecánica por medio del dispositivo. Se va a pasar una microguía a través de lo que es el trombo. Posteriormente se va a subir lo que es un microcatéter. Igual se va a pasar lo que es
a través de lo que es el coágulo. Después se va a retirar lo que es la microguía para poder subir el stent retriever. Posterior que se retire lo que es el microcatéter para liberar lo que es el stent retriever. Y digamos, se espera alrededor de 3 a 5 minutos, ahí va lo que es el stent retriever para que se adose, se pegue lo que es el coágulo a lo que es el stent retriever. Ahí se retira lo que es el microcatéter. El coágulo tiene que estar totalmente en medio del retractor. Y posteriormente se retira lo que es el microcatéter con lo que es el stent para retirar lo que es el coágulo. Este tipo de técnica, como se le conoce como stent retriever. En algunos casos, y se recomienda mucho utilizar una catetería con balón, esto es para que cuando uno se vaya extrayendo lo que es el catéter, no se vaya, el mismo flujo de la carótida interna vaya desplazando y soltando, impactando lo que son algunos pedacitos de coágulo, ¿no? Este es un ejemplo del estudio de Escape, los primeros estudios que les comenté. Se fijan en la imagen de la letra A. Es una geografía en una posición uptown de la arteria cerebral, de la arteria carótida interna del lado izquierdo, en el cual se observa la amputada la arteria cerebral media a nivel de su segmento M1, su segmento horizontal. Posteriormente se sube lo que es el stent retriever en la B y se hace la extracción del coágulo. En lo que es el nivel de la imagen D se observa lo que es el stent retriever con el coágulo ya retraído. También está el sistema, lo que es de aspiración, que se le conoce como la técnica DAP, en el cual se mete un catéter intermedio o catéter de aspiración. Hay de varios tipos, lo que es el ACE, el SOFIA, que es el que tiene mayor, se utiliza en mayor cantidad en los hospitales. Este se conecta a una bomba de aspiración. O en caso de no tener, también hay unas jeringas especiales de 60 centímetros cúbicos, se conoce como jeringa backlog. Y este es un video en el cual representa cómo es la técnica. Se sube lo que es el catéter de aspiración, que es el catéter morado. Posteriormente, perdón, ese es el microcatéter. El catéter de aspiración es el que se subió posteriormente. Se va a retirar lo que es el microcatéter, lo que es la guía, y se va a conectar a lo que es el catéter de aspiración, o lo que es el tubo de aspiración. Aquí es un catéter tipo ACE. Posteriormente se va a prender lo que es la bomba, y se va a dejar 1 minuto y medio, un minuto y medio de que es de aspiración. Al principio se va a estar como aspirando vacío, conforme poquito a poquito se va aspirando, lógicamente va a aumentar la velocidad de retracción de la sangre, ¿no? Ven como poco a poco se va aspirando de manera gradual. Hasta que se retrae todo el trombo a través de lo que es el catéter de aspiración y se retira. Esta es la técnica de ADAP, de aspiración. Se puede utilizar combinación de los dos tipos de la técnica, tanto aspiración como del stent retriever. Se le conoce como la técnica Solumbra, que es la que se utiliza mayormente. Voy a comentar algunos casos que hemos hecho en el Hospital de Juárez. Este es un caso bien interesante, una paciente de 58 años que tuvo una hemorragia subaracnoidea tipo Fisher 3, la cual estaba programada para hacerle la oclusión por medio de COLS y la aneurisma, y un día previo a estar programada, presenta un deterioro súbito con una focalización importante, una hemiparesia del lado izquierdo. Entonces decidimos meterla para hacerle una angiografía para descartar si fue un infarto o fue un vasoespasmo. Y de sorpresa le hacemos la angiografía. Esta es la carótida del lado derecho, en la proyección apetán, y nos encontramos amputada la arteria cerebral media en sus segmentos M1, prebifurcación, y se fijan ahí, a poquito antes de donde se observa la amputación, se observa lo que es la silueta del aneurisma. ¿Qué es lo que decidimos hacer? Decidimos rápidamente ir a hacer la oclusión de lo que es el aneurisma por medio de COLS. Me preguntaron, ¿y por qué no fuimos por medio
por la oclusión de la arteria. Al tratar de extraer, al tratar de aspirar o hacer el movimiento, que aumentaba el riesgo que se nos pudiera romper lo que es el aneurisma y lógicamente aumentar más y complicar más el paciente. Posteriormente que hicimos la oclusión, hicimos por medio de un stent retriever, desde la que es la retracción del coágulo, y encontramos ya una buena canalización de las dos ramas de la arteria cerebral media. Otro caso en el cual se observa del lado derecho la arteria carótida interna del lado derecho, en el cual se ve amputada totalmente en su trayecto intracraneal. Posteriormente hacemos una retracción del coágulo por medio de igual stent retriever y encontramos que también estaba amputada la arteria cerebral media en M1. Hacemos un segundo pase, le canalizamos un poquito mejor, pero todavía está con falta de ausencia en las ramas corticales. Entonces realizamos un tercer pase por medio de un stent retriever. Aquí se logra ver en su imagen del lado derecho. Y ya encontramos aquí la recanalización de la arteria cerebral media. Este es un caso que hicimos con el doctor Víctor Escobar en el Hospital de ISSSTE Zaragoza. Es un paciente más femenino de 56 años, el cual debutó, tiene un NIS de 16, si no mal recuerdo, y se observan ahí una amputación de lo que es de la unión de la arteria cerebral media a nivel de la bifurcación de la arteria carótida. Lo que hicimos una técnica de Solumbra, subimos un catéter de aspiración intracraneal y también subimos un stent retriever. Hicimos el primer pase y encontramos nada más canalización de lo que es el tronco superior de la arteria cerebral media. Hicimos un segundo pase igual con técnica de Solumbra y logramos canalizar lo que es las dos ramas. Como tal, este paciente mejoró bastante del NIS 16 que tenía, mejoró un NIS 10 a las 24 horas. Entonces, principalmente el tiempo es una de las cosas más importantes de ese tipo de enfermedad. Entre más rápido se hace, mejor. Aquí tenemos nuestra sala de hemodinamia, que en el hospital, y la imagen del lado derecho es nuestro hospital, que esperemos que que conforme vaya disminuyendo la pandemia empecemos a utilizarla de manera adecuada, o con los mismos pacientes que tienen COVID, que aumenta el riesgo de infarto cerebral, poder establecer bien el protocolo. Estamos en plática con el servicio de urgencias, con el servicio de radiología, para poder tomar en cuenta y hacer un adecuado protocolo. Y también hemos pensado hablar desde los policías, para que ellos también puedan canalizar directamente y no le hagan pelotas al paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Excelente plática, Fernando. Lo explicaste de manera muy detallada, con ejemplos, paso por paso, cómo se elabora un proyecto de stroke, con tus casos geniales, a cargo también del doctor Melo y Escobar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o si el doctor Natal quisiera aportar algún punto importante en ese tema, ya que él es experto en neurocirugía vascular. Sería de muy buen aporte. Sí, muchas gracias, Alejandro. Yo lo que quisiera comentar, yo creo que deben aprovechar en este momento, el momento que se está viviendo en este hospital de Tláhuac, porque es un grupo de neurocirujanos jóvenes. Es un buen momento para aprovechar la formación de guías institucionales. Y el problema principal por el que viaja uno en la situación de hacer un centro de stroke es la parte administrativa, no tanto la parte médica. La parte administrativa incluye desde el momento en que llega el hospital al servicio de urgencias, el retardo que en ocasiones tiene por razones puramente de administración, el pase a la toma de resonancia o de Perfurres o Perfutac, y posteriormente al servicio que se va a hacer cargo del tratamiento. Ya explicó muy bien Fernando los tiempos, cuando es menos de 4.5 horas, cuando es de 6, hasta eventualmente los nuevos protocolos que incluyen 16 horas de manejo. En hay varias vertientes. La trombectomía mecánica se convierte quizá en el factor más importante, y nosotros hemos tenido la oportunidad, están por concluirse las guías de manejo. I'm sorry. Okay.
Ok. Okay. Entonces, nosotros vamos a tratar de ir un paso adelante con estas guías. Vamos a incluir algo que en ocasiones suena como traer una técnica muy antigua que se inició en 1956 de la trombectomía quirúrgica. Los grupos japoneses, hay varios que están haciendo series de trombectomía quirúrgica y esto lo dejamos como el último paso, no en competencia de la trombectomía mecánica, sino que en ocasiones en nuestro medio los servicios se ven en la dificultad de no tener el material en el momento, o si no se tiene ahí lo que se llama una caja de rescate, como lo denominó el doctor Padilla en Querétaro, que también está haciendo una buena labor como centro de stroke en Hospital del Iste. Es importante que si no se cuenta el medio, estos pacientes van a pasar el tiempo mínimo requerido y obviamente van a ir hacia infarto cerebral. En ocasiones tenemos la disponibilidad de cirujanos que puedan hacer este procedimiento de trombectomía quirúrgica y eventualmente ser la última línea para no dejar que si por falta de material estos pacientes lleguen a concluir un stroke. La otra situación es que si se logra hacer un centro de stroke, va a ser el principal número de pacientes que va a atender terapia endovascular. Son mucho más frecuentes los pacientes con enfermedad isquémica que los pacientes, por ejemplo, con hemorragia subaranoidea para tratamiento de aneurismas. Entonces, de ahí la importancia de que se logre establecer en este momento en el hospital, que todavía no tiene ninguna barrera de las que van haciendo el tiempo por costumbres, de implementar este centro de stroke de forma eficiente y en el futuro, obvio, en base a los estudios que vayan saliendo, ver si se agrega como parte la trombectomía quirúrgica, que es una técnica sencilla que se puede hacer en ocasiones rápidamente. Lo único que se requiere es un cirujano que sepa abrir el valle silviano y que exponga la arteria cerebral media y de forma rápida pueda hacer la extracción del émbolo. Es lo que yo pudiera decir al momento y nuevamente felicitarlos por esta labor académica que están haciendo. Muchas gracias, doctor Natal. Excelente aportación. Y es cierto, como usted dice, ahorita tenemos mucho el apoyo del doctor Ramiro López. En ese sentido, con el doctor Fernando estamos creando este proyecto Stroke y también, como lo dijo, el doctor Padilla en Querétaro, junto con el doctor Escobar, tratamos y con Centro Médico Nacional 20 de noviembre, estamos tratando de conceptualizar algo un poquito más grande en cuanto a proyecto Stroke dentro del ISSSTE. Si alguien más tiene alguna pregunta. Alejandro, doctor Ramiro, nada más para felicitarlos, felicitar el comentario muy acertado siempre del doctor Edgar Natal en relación a ver los aspectos no solamente técnicos, sino los procesos a veces que no dependen de la parte o de las decisiones médicas. Y es una oportunidad, es un parteaguas y creo que lo dijo con mucha precisión. Hay que ver la otra parte, la que a veces no está en la toma de decisiones médicas, sino el administrador, el policía, como lo dijo acertadamente también el ponente, y todo el proceso que puede empantanar a que un paciente no tenga la atención en su momento. Una felicitación a todos ustedes y excelente panel. Buen día. Muchas gracias, doctor Ramiro, excelente aportación. Bueno, si no tiene alguna otra pregunta o comentario,